Hola chicos, bienvenidos al último capítulo de Mal Gusto. Mi nombre es Geraldine, soy @Geraldice. Mi nombre es Camila, @Citanul. Y con todo el corazón les queremos dedicar este programa a usted, señor Shyamalan, que se le ocurrió tomar esa maravilla que es Avatar y convertirla en la peor basura del universo. Y a quien dirigió Dragon Ball y se También le ocurrió que Goku podía ser un niño americano en la secundaria. El live action de Rurouni Kenshin igual es una mega producción, está a cargo de Warner en Japón y todo lo demás. Es una película del 2012. Tiene el mérito de que tiene un cast, principalmente de su protagonista, Takeru Sato. Creo que hace gran parte de la película el hecho de que él sea el actor principal. Sí, que tenemos que entender que Kenshin en esta primera película pasa por millones de estados emocionales, desde recordar los tiempos del Bakumatsu, desde recordar su pasado, desde casi convertirse en Hitokiri, y también ese Kenshin Rurouni, ¿verdad? Perdido, vagando, tierno y kawaii, Claro. Y por lo tanto hacer creíble sin parecer muy esquizofrénico todos esos procesos todos esos emocionales. procesos emocionales, claro, puede ser bastante complejo. Imagínense qué hubiese pasado si Nicolas Cage hubiese sido casteado como... Hubiese sido otro tipo de película de culto. Hubiese Igual me sido gustaría ver esa película. Bueno, rescata la historia, El primer arco el primer arco del manga, y además introduce más elementos que después nos van a ayudar a entender lo que viene, pero está tan bien estructurada, está tan bien condensada. A veces los fans somos un poco somos un poco demasiado exigentes, ridículamente exigentes, y creemos que todo se tiene que seguir al pie de la letra, pero obviamente no puedes contar una historia en 2 horas y algo que dura este live action, que en el manga se contó en muchos capítulos y que en el anime también se contó en varios capítulos, justamente porque son materialidades distintas. Una película es una cosa cerrada, que tiene un arco, ¿verdad? Que hay un viaje, etcétera, etcétera, que tiene un clímax, hay un montón de cosas de historia, entonces que es necesario condensar para que la película además tenga vida en sí misma. Entonces no es tampoco estar en contra de las reinterpretaciones o de las cosas que el autor que haga la... Claro, que el nuevo autor pueda aportar a la idea original, porque está lleno en realidad de reinterpretaciones que incluso le han hecho un bien a las obras originales y han contribuido a ampliar los imaginarios. Y siento que, claro, por supuesto que hay muchas concesiones que se hicieron en términos argumentales en el live action de Kenshin. Por ejemplo, el hecho de saltarse la historia de Yahiko hasta ahora y que Yahiko ya esté viviendo con Kaoru, el hecho de que no nos contaron la historia de Sanosuke, que yo espero se remedie, el hecho de haber omitido a Oniwabanchu, eso igual me hace pensar en cómo lo van a introducir en la segunda parte cuando aparezca Ochi y todo lo demás. Son cosas que uno entiende que tienen que ocurrir para que el relato sea orgánico y para que la esencia de la historia y de su personaje, claro, no se pierda y pueda... transmitirse todo este sentido tan bonito que estuvimos discutiendo la semana pasada. Tiene que ver como con la introducción de la cultura occidental. Sí. Y a través del antagonista que plantean en esta historia. Sí, como decíamos, quizá todavía nos introduce toda la parte más dura del contexto político y de la crítica a la restauración Meiji, porque también pues, tenemos que presentar un universo amplio de personajes desde cero. Lo que sí hacen es a través del personaje de Kanryu, el tipo que tenía capturada a la Megumi, la obligaba a producir el opio. A producir opio. Lo dibujan mucho más exagerado que en el manga, que en el anime. Como una suerte de dandy perverso. Es un dandy pero sin la densidad del flené que decía Baudelaire, ¿verdad? Y la restauración Meiji hizo una serie de cambios económicos y este tipo es un nuevo rico que quizás sin tener nobleza, sin tradición, se halló a sí mismo en un negocio muy lucrativo y tiene muchas lucas y por lo tanto tiene toda esa prepotencia de creer que puede comprar a cualquiera. Sobre todo porque el comercio que se abre es el comercio occidental, a quien ellos precisamente son sus principales compradores de droga. Y hay una escena muy triste que es cuando le da de comer a los samuráis que tiene contratado, y obviamente trabajan por arroz. Ustedes saben que durante muchos años en Japón la gente trabajó por un plato de comida solamente. Y en el fondo los trataba como perros, y de hecho al lado de él tenía sus perros de raza muy fifí, muy cuidado y todo lo demás, y esto, claro. Entonces es como una secuencia perfecta que ejemplifica estos vende patria, digámoslo derechamente, porque es un tipo que se había occidentalizado totalmente, pero aunque haga todo lo que haga, nunca va a ser un hombre blanco. Jamás. Y eso justamente es una escena que viene después del discurso inicial del señor Yamagata, que era el que se hace cargo de la policía, donde él está diciendo que un lema que fue muy fuerte en Japón durante la restauración, que es que el fin de las guerras del Boshin, el fin de Tokugawa, marcaba el fin de la violencia y del miedo, de la era de la violencia y el miedo. Y después justamente vemos las calles y nos damos cuenta que en realidad no es así,
que siguen reproduciéndose los privilegios, simplemente ahora los poderosos son otros, pero que la gente en las calles, en el cotidiano vivir, sigue viviendo la opresión y el abuso de los que en este caso son los que tienen las lucas. El tipo al final, cuando las personas que contrató fueron derrotadas por Kenshin y Sanosuke y Saito y todo lo demás, se da cuenta que la única arma que le queda es literalmente la arma que trajo Occidente, que es una super metralleta, y pretende derrotar a Kenshin con eso, porque nada más cobarde que disparar un arma. Y eso es una cosa muy bonita que se da en Kenshin harto, como a lo largo de la franquicia, que es esta lógica de las armas de fuego versus la espada, porque la espada, al ser una extensión de tu propio cuerpo, cuando tú tomas una vida con la espada hay una responsabilidad, ¿verdad? Hay un contacto, tú miráis a la persona a la que le está quitando la vida, pero un disparo puede ser mucho más cobarde, lo podía hacer desde cualquier parte. De pronto la densidad, la densidad de la muerte se desvanece, se aliviana. La militarización de Japón más el armamentismo fue como uno de los signos más grandes de la occidentalización de ese territorio. Y lo más bonito es que nunca son efectivas con Kenshin ni con sus aliados. Jamás logra un arma de fuego detener a esta gente. Claro, y de hecho cuando el tipo es derrotado, Kenshin lo apunta con su espada y le dice: ¿y ahora qué tienes? Ahora que no tienes armas, ahora que no tienes lucas, ¿qué es lo que te queda? Tu vida. Las plata no importa, las armas no importan, los lujos no importan, porque al final eres carne y hueso, ¿no? Como todos nosotros, somos todos iguales al final. Entre paréntesis, las peleas están súper bien coreografiadas. Hay que decir que Takeru de verdad se saca la cresta entrenando kendo. Así no ocupa dobles porque no le gusta. Un aplauso infinito para él, porque de verdad que es una pega. Y también un aplauso infinito al director, que tuvo la visión de cómo recrear plano a plano peleas que son casi visualmente imposibles. Exactamente. Que hay que pensar que, claro, recurría a algunos trucos y todo lo demás. Igual destaca lo más bonito del kendo, del jiu-jitsu y del modo en cómo peleaban los samuráis. Y no solo es una celebración de la cultura. Claro, y logra también cinematográficamente alcanzar algo que en el anime es mucho más fácil de hacer, animar. Una pelea épica al estilo anime, que sabemos, con plano rápido y la velocidad de la luz de la espada. Y la velocidad de Dios de Sojiro, claro, hay que verlo también. En esta, yo creo que eso es lo que hace que uno respete tanto el live action, porque las peleas siempre nos defraudan, ahí se caen siempre los directores. La deuda. Que siempre queda la deuda, y en esta película es una cosa que hay una especial preocupación para que las peleas se vean espectaculares tal como en el anime. Claro, no son como las peleas, y te estoy hablando a ti, Shyamalan, de Avatar y ese fuego control y tierra control que era demasiado patético. Ah, sí, y eso es lo otro, tampoco existen miradas perdidas de una hora. Pero sigamos. Que la mayoría de los villanos de Samurai X que se enfrentan así tan suicidamente con Kenshin es porque en verdad ellos sienten que debieron haber muerto durante la guerra. Son incapaces de entender que también puede haber un lugar para ellos en el universo, o sea, en la era Meiji y en una era de paz. Y claro, lamentablemente Jinei es uno de los tipos que no lo logra. Lo mismo Shishio y lo mismo como los asesinos más emblemáticos, los enemigos como más emblemáticos. Pero uno de los personajes que se presentó como antagonista desde el principio, que fue Hajime Saito, ¿verdad? Y Aoshi Shinomori, son dos de los personajes que al final del manga y a lo largo de todo el anime, ellos siempre hacen la promesa a Kenshin de que un día se van a enfrentar porque tienen que definir quién es el más fuerte y van a revivir esa batalla y todo lo demás, pero finalmente pasan los años y ellos se terminan adaptando y de verdad encontrando una vida dentro de la nueva era. Una vida de paz, abandonan entre comillas su espada, porque en realidad igual siguen peleando, pero encuentran una razón por la que vivir. Sí. Y se arman una familia. Es bonito que Kenshin en el fondo también no solamente consiguió la redención para él mismo, sino que también para otros que como él fueron parte de un proceso histórico que era más grande que ellos en un determinado momento. Y es muy emocionante el momento en que se instala un poco más la relación romántica que va a tener más adelante Kaoru con Kenshin. Finalmente es como la nueva funda para su espada. Ella tiene un espíritu de voluntad muy grande, ella es una luchadora, es una guerrera. Cuando Kenshin encuentra que el sentido de su espada, o sea que él solo no puede cambiar el mundo y que finalmente lo que a él le queda en su vida es usar su espada para proteger a los que tiene cerca. Y así va haciendo crecer de a poco una familia en Tokio y todo lo demás, pero también que es Kaoru con toda su inocencia y su idealismo de cabra chica que se crió en el kendo y que tiene el espíritu de la espada, pero que también ella es la generación por la que Kenshin luchó, ella es la espada que protege la vida, ella es la espada que va a ayudar a reconstruir el país.
Entonces es muy bonito y ella finalmente es la que le brinda a Kenshin un hogar, a alguien que nunca tuvo un hogar y que nunca creyó que lo mereciera. Entonces obviamente la redención ahí es importante, como les digo, eso también ayuda a que Kenshin ayude a otros en el camino y eso es como muy shonen. Es muy shonen, eso es muy bonito del anime y creo que falta mucho en la industria gringa, que es que los protagonistas pelean y sus enemigos se convierten en sus amigos, como un noble Goku, que al final, aunque hayan peleado en bandos distintos, son soldados y todos vivieron el mismo horror. Y es muy bonito eso, entonces, que Kenshin, aún en su autoexilio, entre comillas, siga comprometido con sus compañeros. Este live action logra condensar un poquito el drama psicológico de Kenshin, la herida emocional que tiene. Cicatriz en forma de cruz. Logra rescatar el drama de aquello, logra rescatar un poco la lectura política que podría tener y la importancia política del personaje en la época en que estaba viviendo, a pesar de que la no se occidentalización como un gran fantasma es de que su les cabeza. pesa, claro, que finalmente fue contra lo que estaban luchando antes de la era Meiji. Muchos lo pueden ver. Sí, que también tiene esa idea de que es fácil de entender para aquellos que no tienen mucho background con la historia. Bueno, chicos, nos despedimos entonces. Muchas gracias por sus comentarios, su buena onda. Este es el último episodio, pero volveremos en octubre, claro, We'll Be Back, para Halloween, con algunos clásicos y todo lo demás. Como siempre, denle like, comenten, chiquillos, discutamos cosas. ¿Les gustó el live action? ¿Les gustan algunos live action? ¿Creen que hay algunos que son basura y merecen ser crucificados en el mundo de... Sí, de la metafóricamente, por supuesto. Muchas gracias por seguirnos por esta primera temporada. Estamos súper felices de que, a pesar de todo nuestro comunismo y nuestras cosas, nos hayan escuchado. Les agradecemos su tiempo. Y eso, pues muchas gracias, chiquillos.